Y él fue grandemente usado por Dios para levantar y despertar muchas almas a la necesidad de Cristo. Él fue conocido por su gran pasión para predicar el evangelio. Miles y miles de gentes vendrían a oír a sus sermones, incluso aquellos que rechazaban lo que él tenía que decir. Y una de estas razones por lo que mucha gente estaba tan atraída a sus sermones es porque en él ellos observaban a un hombre que realmente creía de lo que estaba hablando. Alguien que hablaba con fervor, convicción y estaba completamente claro de las verdades que él proclamaba. Una de esta gente que no creía era una persona llamada David Hume. Este era un filósofo escéptico escocés, y nos dicen que una historia que cuando George Whitefield estaba en Edinburgh, Escocia, mucha gente se levantaba hasta las 5 de la mañana para ir a oír sus sermones, y uno de esos días un hombre que iba a ir a Whitefield, se encontró con David y le preguntó: hey, ¿por qué me sorprende que tú lo vayas a oír? Yo pensé que tú no lo conocías. Yo pensé que tú no creías en el evangelio. A lo que este hombre le contestó: yo no, pero él sí. Usted ve, George Whitefield era un hombre que estaba tan convencido de las verdades del evangelio que lo demostraba cuando él testificaba de la verdad en Cristo. Ahora, solamente ha habido un George Wilf en la historia, y es como nosotros no se puede esperar que nosotros prediquemos como lo hizo. Pero lo que sí el Señor espera de nosotros es de que tengamos la misma convicción al compartir su mensaje con otros que Él tuvo, y de ese mismo modo podamos persuadir de las verdades de Jesucristo y de las realidades de la salvación en Él. Y la razón de esto es porque si no estamos convencidos de las verdades del Evangelio, nosotros no podemos ser testigos efectivos por Cristo. Por las últimas semanas hemos estado hablando y estudiando el libro de Hechos, cómo ser un testigo efectivo de la palabra del Señor. Y cuando abrimos estos versículos de este estudio, nos damos cuenta, al abrir esto, nos damos cuenta que las secciones que abren el libro de Hechos son bastante diferentes del resto del libro, porque en vez de decirnos en el resto del libro de Hechos cómo los apóstoles llevaron el evangelio a través de todo el imperio romano, estos versos nos dicen que Jesús se encontró con estos hombres por un periodo de 40 días después de su resurrección, hasta el día que él ascendió de regreso al Padre en el cielo. Y el propósito de estos encuentros es para prepararlos a ser testigos. Usted ve por qué estos hombres que habían conocido a Jesús por 3 años aún no estaban listos para ser enviados como misioneros, y la razón de que ellos no estaban listos es porque ellos necesitaban estar convencidos y persuadidos de las ciertas verdades esenciales del Señor. Y el Señor sabía que si lo mandaba a ellos sin ninguna convicción clara, entonces estos hombres hubieran fracasado miserablemente en evangelizar a la gente perdida. Ahora, usted y yo no somos apóstoles, obviamente, y nosotros no tuvimos el privilegio de conocer personalmente a Jesucristo y recibir instrucciones de sus labios, pero aún así Él nos enseña y nos equipa para ser unos testigos efectivos de quién es Él. Nos enseña por medio de su palabra cómo tener las mismas convicciones que los apóstoles tenían, y cómo saber y conocer con todo nuestro corazón las verdades esenciales de las que Él quiere que estemos claros. Y así, conforme trabajamos y vamos atravesando este libro de Hechos, vamos a empezar a examinar esas verdades que eran los apóstoles que deberían de conocer, y estas son las que ya hemos repasado. Primero, ellos tenían que saber que Jesús estaba vivo. En el número 3 dice que después de que él había muerto, ellos sabían que, diciendo aquí, después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes. Y la razón por la que Jesús se les apareció frecuentemente a los apóstoles es para convencerlos de que realmente estaba vivo, y que ellos
pudieran darse cuenta de que Él fue levantado de entre los muertos y ellos no tuvieran duda alguna. Así que Él se le apareció durante un transcurso de 40 días para poder enseñarles en su corazón estas verdades que necesitaban conocer y que no era su imaginación, pero sí era Jesús vivo que estaba con él iba con ellos, vivía, comía con ellos, bebía con ellos, porque quería estar seguro de que ellos supieran que Él estaba vivo y que Él resucitó de entre los muertos, porque la resurrección es lo que verifica de que Él es el Hijo de Dios y que el Padre ha aceptado el sacrificio de su sangre para que gente pecadores como nosotros sea bienvenidos. Pero aparte de esta comisión de que Él quería que supieran que Él estaba vivo, para que pudieran soportar toda la persecución que iban a recibir por su nombre, porque Él sabía, ellos debían de saber que Él nunca los abandonaría ni los olvidaría. Y asimismo Él nos da esa fortaleza para que nosotros podamos soportar la oposición al Evangelio y a su palabra, porque Él está vivo. Segundamente, Él quería saber que ellos conocieran el contenido de su mensaje. Y esto fue lo que les dijo en el 3, hablando de las cosas del reino de Dios. Y Él les dijo aquí que durante 40 días se les apareció hablando de pruebas convincentes de su reino, porque estos hombres necesitaban conocer cosas del reino de Dios para poder conocer y explicárselas a la gente con las que iban a compartir. Lo que ellos necesitaban entender eran verdades del reino de Dios, así como verdades en el Evangelio, y cómo ellos se necesitaban arrepentir y venir a los pies del Señor. Y al hacer todo esto confiando en Él como su Salvador, creyendo que su muerte en la cruz los salva. Y Él estaba hablándoles del reino y del Evangelio, que se hizo algo sinónimo. Terceramente, ellos tenían que saber la fuente de su poder espiritual, que era lo que los traía juntos. Y Él les dijo a ellos, les dio la orden de que se quedaran juntos, de que se esperaran hasta que el Padre les mandara lo que necesitaban. Y esto fue lo que dijo, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y Él les dijo que se permanecieran en la ciudad de Jerusalén hasta que el Padre tuviera su promesa y viniera a ellos y mandara el Espíritu Santo que estuviera permanentemente sobre ellos, y este mismo les daría el poder que necesitaban para ser testigos de Él, a pesar de que enfrentaran toda clase de dificultades y oposición. Estos hombres no podían estar conduciendo este ministerio bajo su propia fortaleza o para sus propias fuentes de ingenio. El ministerio tenía que estar caracterizado por un poder supernatural del Espíritu Santo que tendría que abrir los corazones de la gente perdida a la palabra de Dios, y así ellos tuvieran que tener la fortaleza y la valentía de hablar por Jesús. Ahora, esta mañana, como iglesia, le diré que hablando con tantos misioneros y por la providencia del Señor, hemos llegado a este punto en nuestro estudio del libro de Hechos, en el cual el punto principal de este versículo habla de las misiones. Aquí les dijo en el número 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Déjeme que yo le diga algo. Yo no pude haber puesto esto, coordinarlo en un modo más perfecto. Esta es la mano soberana del Señor que puso este mensaje precisamente este fin de semana en el que vamos a estar hablando de misioneros, mientras tenemos la conferencia de misioneros en la iglesia este fin de semana. Lo que vamos a ver esta mañana es la cuarta verdad esencial que Él les enseñó a los apóstoles y cómo los equipó para ser efectivos testigos en Él. Y esto fue lo que dijo. Ellos tenían que saber qué es lo que iban a hacer con su misión, el alcance de su misión, perdón. Y así cuando ellos vinieron juntos, le dijeron: Señor, esta es la hora cuando vas a restablecer el reino a Israel. No les toca a ustedes conocer a la hora ni el momento determinados. Perdón, y esto es realmente importante, que ellos querían saber si este era el punto en el que se iba a establecer el reino aquí. Pero esto fue lo que Jesús les dijo a los apóstoles. Y nos dice que Jesús habló con ellos con respecto a su reino y acerca del Espíritu Santo. Pero ahora por primera vez oímos
de parte de los apóstoles que le preguntan a Jesús. Y esta pregunta tiene que ver con su reino con respecto a la nación de Israel. Ellos querían saber si Jesús iba a venir a restaurar en ese preciso momento el reino de Israel. Ellos querían saber, ¿es este el momento en la historia cuando tú vas a establecer tu reino mesiánico sobre la tierra? El reino del que oímos en el Antiguo Testamento y que fue prometido para la gente judía. Ahora, lo que ellos le están preguntando ahora está comúnmente conocido como el reino milenial. Y esto va a ser 1000 años, un reino de 1000 años en la tierra enfocado en Jerusalén, en el cual Cristo va a reinar va a ser el rey de todas las naciones del mundo. Y ahora no nos debe sorprender que los apóstoles preguntarían tal cosa en este tiempo en particular. Después de todo, Jesús había hablado con ellos y de cómo llegaría algún día su ministerio sobre la tierra. Mire, nosotros vemos en Mateo 19, 27 a 28. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros me has seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Usted ve, están hablando del reino físico y el reino en el paraíso. Y asimismo como los apóstoles estarían presentes. También vemos en Mateo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separarán unos a los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y la mayoría de nosotros conocemos esa historia que vemos en Mateo 20, donde vemos que la madre de los hijos de Zebedeo vinieron a él, postrándose a él, preguntándole al Señor, ¿puedes poner a uno de mis hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda? Y usted ve, y Jesús le dice a ella, pero yo no es mi voluntad decidir eso, es la voluntad del Padre. Pero en adición de haber hablado de su regreso, de su reino por 3 años con sus apóstoles, también hablando con ellos, les dijo acerca del reino que pasaría posterior a su resurrección. Y para ellos era muy natural el preguntarle si él iba a establecer ese reino en ese momento. Era algo que parecía normal preguntar. En efecto, desde la perspectiva de los apóstoles, ellos no tenían razón alguna por la cual Jesús no establecería su reino en ese momento. Durante toda mucha escritura en el Antiguo Testamento, nosotros vemos del Mesías que vendría y reinaría sobre todo el mundo. Y él habría sido el que se levantó de entre los muertos, y ellos preguntaban, este debe de ser el momento perfecto. Y por lo cual parecía una buena pregunta. Los apóstoles no entendían con claridad que en este punto es de que estas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías hablaban no hablaban de la primera llegada, pero hablaban de la segunda llegada de Jesús. Ellos solamente estaban hablando de un reino que vendría más adelante. Ellos no entendían claramente que no era el momento entre la llegada de Jesús y su partida. Y por eso es razonable que ellos le preguntaran a Jesús si él iba a establecer ese reino prometido en Israel como una nación central. Ahora, es importante para nosotros que sepan que en ese momento toda la gente que los seguía, ellos querían derrocar al imperio romano que estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo, inmediatamente poner un reino mesiánico. En efecto, yo le puedo decir que su actitud está claramente ilustrada en los dos discípulos que Jesús encontró en camino a Emmaus después de su resurrección, cuando vemos Lucas 24, 21, y él le pregunta,
Dice, pero nosotros esperamos que el que era iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día de que estas cosas acontecieron. Ellos querían que este fuera el momento en el que iban a restaurar a Israel y ponerlo en el lugar correcto como líder en todas las naciones del mundo. Usted ve, si nosotros ponemos todo esto en un lugar, es totalmente entendible que los apóstoles se preguntaran si Jesús iba a restaurar su reino en Israel en ese momento y en esa hora. Pero ¿por qué harían ellos esa pregunta acerca del reino en ese momento? Después de todo, Jesús se había estado encontrando con ellos por bastantes días y en este preciso encuentro con ellos, en este periodo, sería el último de los 40 días. ¿Y por qué ellos harían esa pregunta? Bueno, parece ser que la razón por la que Jesús les había dicho a ellos de la llegada del Espíritu Santo bajo ellos, y mire lo que dice en el Antiguo Testamento en el cual asocia la llegada del Espíritu Santo con el establecimiento del reino del Mesías. Mira, en el libro de Ezequiel, vea lo que dice en el versículo 39, 25 al 29. Pero le voy a decir esto solamente. Por así le dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando habiten seguros en su tierra, nadie los atemorice. Cuando yo traiga entre ellos los pueblos y los reúna en las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Este es el reino. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque yo los hice al cautiverio entre naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. Y aquí esto es lo que dice el versículo 29. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Usted ve, este es uno de muchos versículos que hablan de cuando la llegada del Espíritu Santo vendría el reino. Así que usted ve, si ve todos estos hechos, tiene el sentido perfecto de que los apóstoles se preguntan, ese debería de ser el momento de que ese reino llegara. Y eso fue lo que les dijo Jesús en el versículo 7. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Usted ve, esta es la primera vez que Jesús les dice que no es para ellos saber cuándo el reino será establecido. Él está diciendo a ellos que no es ni el tiempo, no les está diciendo que no es su lugar de saber eso. Él les dice ahí que esa exacta razón, ese exacta tiempo en la historia cuando esto va a pasar, nadie lo sabe. Y la razón por la que ellos no lo deben de saber o no lo sabrán es porque la llegada de ese tiempo está establecido por el Padre y ese tiempo no ha sido revelado para nadie en ningún tiempo. Ahora, déjeme que pare un momento. Quiero hacer un par de comentarios. Es un punto de vista muy popular para muchos maestros de la Biblia que concluyan que la respuesta de Dios hacia de los apóstoles en esta pregunta acerca del reino era como si los estuviera malentendiéndolo esto, era como que los estaba regañando por malentender cuál era el significado de su reino. Pero sabe que yo le voy a enseñar unos de los ejemplos de las preguntas que algunas de los comentarios que ellos han puesto acerca de la restauración del reino, de cómo ellos creen que Jesús se sintió. Y muchos maestros de la Biblia creen esto y yo no estoy de acuerdo. Esa pregunta debió haber llenado a Jesús de tristeza. Esto debió haber entristecido el corazón de Dios al oír que sus discípulos les preguntaban acerca de su reino en Israel. Ellos no tenían idea de la percepción, una percepción realista. La pregunta realmente traiciona la confusión de la enseñanza. Incluso John Calvin dijo esto: hay muchos errores tanto en sus preguntas como en sus palabras. Y mire, lo así que es una cosa terrible que yo no esté de acuerdo en algo que dijo John Calvin, pero es lo que él dijo.
Escuche con todo respeto a estos hombres, la crítica hacia los apóstoles está completamente mal infundada y equivocada. Jesús nunca le dijo a los apóstoles que ellos estaban equivocados al hacer esta pregunta de la restauración del reino. Tampoco él negó que ellos literalmente algún día vendría el reino a la tierra. Y él no les dijo, en efecto, si ahí no hubiera un reino venidero, entonces hubiera sido el tiempo perfecto para hacer esa corrección a los apóstoles y enseñarles la teología correcta. Después de todo, él había estado con ellos hablándoles de su reino durante 40 días y hubiera sido erróneo que no establecieran una plática acerca de ese reino en la tierra. Yo le quiero decir lo que dijo John MacArthur y yo estoy de acuerdo. Él dijo, si ellos estaban equivocados acerca de este punto tan crucial en la enseñanza del reino, entonces la falla de no corregirlo sería un error y sería deceptivo. Ahora, el Señor Jesús no los corrigió a ellos acerca de la realidad de cómo iban ellos de un reino venidero. Porque el problema, el detalle no era la pregunta, era el tiempo. Usted ve, el Señor lo hizo bastante claro de que Él no quería, de que ellos no sabrían cuándo sería esa hora, porque no ha sido revelado para nadie. Ahora, esa información ha sido muy importante y ha sido guardada celosamente por Dios el Padre y no se la ha dado a su gente. Escúcheme, usted sería sabio si usted pudiera entender lo que dice el Señor con respecto a asuntos venideros. Usted ve, el principio que debemos de recordar es que muchos tenemos la tendencia de siempre querer saber o entender lo que las escrituras revelan y como si supiéramos los eventos que van a tomar lugar en el futuro. Usted ve con respecto a la segunda llegada de Cristo, todo ha sido revelado a nosotros, pero en los términos del tiempo, de cuándo va a ser establecido el regreso de Jesús, nosotros no sabemos cuándo va a pasar esto porque el Señor decidió no revelarlo a nosotros. En efecto, Jesús lo hizo bastante claro de que nosotros no podemos establecer una fecha de ese regreso porque Él dijo, pero el día y la hora nadie la sabe. Y aún así hay muchos cristianos que hacen unas predicciones tontas acerca de cuándo va a tomar lugar el regreso de Cristo. Hay mucha gente que dijeron que ha escrito libros que dice 88, han escrito bastantes libros acerca de cuándo va a pasar el momento en que venga el Señor. Y la gente hace estas tonterías, adivina tontamente y entonces todo esto es una tontería y esto es erróneo y el Señor no está de acuerdo con esto porque ¿cuándo va a pasar todo esto? Estos eventos están bajo la autoridad del Padre y Él no se lo ha revelado a nadie. Así que deje de especular. Escuche, no le estoy diciendo que nosotros no debemos de estudiar la profecía en la Biblia, pero es muy válido para nosotros. Escuche bien, cuando nosotros estudiamos la profecía en las iglesias, nosotros no vamos a sobrepasar y vamos a estar tan enfocados especulando acerca de los futuros, del futuro y lo que viene, que estemos tan preocupados con tales especulaciones que vamos a fallar y fracasar llevando el mensaje del Evangelio en este presente. Esto es exactamente lo que Jesús estaba tratando de decirle a los apóstoles que no hicieran. Él no sabe que Él les dice a ellos que dejen de tratar de adivinar cuándo va a pasar ese día, pero en lugar de eso, Él les dice que ellos deben de estar consumidos con una sola cosa. Y es lo que les dijo en el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes recibirán el poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En lugar de estarse preguntando de cuándo van a pasar cada evento en el futuro y estar perdiendo el tiempo en estas especulaciones sin sentido, Jesús quiere que ellos sean devotos y pasen todo su tiempo y su energía siendo testigos efectivos hasta lo más remoto de la tierra.
hablándoles a ellos motivados y con el poder del Espíritu Santo dentro de ellos para acercarse a la gente. Ahora, este es un mandato, esto es un mandamiento de ser misionero y es crítico que entendamos exactamente lo que Jesús nos está diciendo a nosotros y a sus apóstoles. Porque usted ve, el Señor está haciendo abundantemente claro que nosotros tenemos que ser testigos por el Espíritu Santo, que nosotros tenemos que entender que solos nosotros somos miedosos y cobardes y nosotros no podríamos hablar de Cristo, como lo hablamos la semana pasada. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de entre nosotros, nosotros seríamos como Pedro, que negaríamos al Señor una y otra vez. Nosotros no podríamos hablar ni abrir nuestras bocas para pronunciar el nombre de Cristo. Y si tuviéramos una situación incómoda, nosotros nos quedaríamos en silencio. Pero el Señor no nos ha dejado hacer eso. El Señor nos ha dado dentro de nosotros al Espíritu Santo para que nos dé ese poder, para que nosotros podamos apartarnos de nuestro egoísta y cobarde sentimiento, incluso si nos costara la vida. Y esto no es algo que hablar de Jesús no podría causar nuestra muerte, eso está pasando. Porque cuando nosotros testificamos de Cristo puede ser algo bastante peligroso. Ciertamente resultaría en algún tipo de persecución y la razón de esto es porque cuando alguien viene y testifica por Cristo con gente que no lo conoce, es gente que particularmente no quiere saberlo ni le interesa. Usted ve en el caso de los apóstoles, ellos fueron testigos con sus ojos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero nosotros no hemos sido ese tipo de testigos con nuestros ojos. Nosotros no hemos visto lo que ellos vieron, pero nosotros somos testigos como ellos. Nosotros somos testigos en el sentido de que nosotros les decimos a otros lo que sabemos que es verdadero con respecto a Cristo. Y basado en lo que los apóstoles nos dicen lo que compartieron con Cristo, nosotros les decimos a los no creyentes quién es Jesús y por qué vino a este mundo y cómo fue que su muerte en la cruz fue necesaria para que ellos pudieran ser salvos de su pecado. Eso es lo que les decimos a ellos. Usted ve, nosotros somos testigos porque nosotros hemos leído estas eventos que tomaron en ese tiempo y cuando alguien no quiere escuchar acerca de esto de Jesús, es porque mucha gente ama su pecado, por eso no quieren saber de la luz. Y por eso muchas veces nos rechazan y nos odian, porque ellos no quieren oír lo que es su pecado. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 3, 19 al 20. Esto es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Escuche, incluso la palabra testigo ha tomado un sabor a muerte. Porque le digo esto, porque la palabra griega testigo es mártir. Y usted sabe, en los tiempos tempranos de la iglesia, la palabra mártir era lo que esa palabra se usaba como resultado de la gente que hablaba de Cristo y que testificaba en su nombre, se convertiría en un mártir, porque por medio del Espíritu Santo les daba el valor para proclamar su nombre, incluso cuando mucho de eso podría resultar en su propia muerte. Y usted ve, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros deberíamos de ser como el apóstol Pablo y tener la misma actitud de Hechos 20, 22 al 24. Y ahora, aquí le está hablando a mucha de la gente de la iglesia de Éfesis. Y ahora, he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me ha dado el testimonio de que en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, escuche bien, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Una vez más, en el siguiente capítulo dice, en 21, 10, 13, deteniéndonos allí varios días, mientras se quedó ahí en Cesarea,
Dice, deteniéndonos ahí varios días, descendiendo a Judea, cierto profeta llamado Agabo, quien vino a verlos, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo, así es el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño del cinto y nos entregarán a las manos de los gentiles. Y al escuchar esto, tantos nosotros como vivirán ahí, rogábamos que no subieran a Israel. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Por qué listo no estoy para ser atado, sino también para morir en Jerusalén en el nombre de Jesús? Pablo estaba listo a dar su misma vida para poder finalizar la carrera en su ministerio, compartiendo la vida de Cristo con otros, porque él iba a testificar acerca de Cristo, tanto a la gente judía como a los gentiles. Y ahora la razón por la que él estaba tan consumido con esa pasión por quien era Cristo y porque no tenía ningún interés en su misma vida es porque él tenía dentro de él al Espíritu Santo que constantemente le daba el poder de no tener miedo. Yo me pregunto, ¿eso le pasa a usted? Debería de ser. Pero la triste realidad es de que muchos de nosotros ni siquiera queremos dejar a un lado nuestra comodidad aquí para proclamar el nombre de Jesús en otro lugar. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Pero escuche bien, este es el mandamiento de Dios, que nosotros seamos testigos y que mientras podemos tan solo dar nuestro testimonio verbal, hablando con gente que no cree en Cristo, también quiero que usted piense, yo le quiero decir que su mismo testimonio no puede estar separado de vivir la verdad del Evangelio en carne viva. Y aquí nos dice que cada cristiano debe de ser testigo por Cristo. La única pregunta es de que si usted va a ser un buen testigo o un mal testigo de Él. Usted ve, si solamente usted le dice a la gente que usted le agrada acerca de Cristo, entonces usted no vive en obediencia porque usted nada más dice cosas que le da a la gente, perdón. Entonces, si usted le habla a la gente que usted quiere, entonces usted desobedece porque no puede justificar la vida de Cristo. Usted ve, nosotros vemos en Tito número 2 cómo se enfoca en lo más importante que tenemos que hacer cuando creemos y honramos al Señor con nuestra vida. En Tito 2 del 3 al 5 dice, habla de las mujeres y cómo tienen que ser obedientes. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señoras, vivan de este modo para que la palabra del Señor y la vida del Señor en ustedes no sea deshonrada. Y aquí habla de los hombres jóvenes en el versículo 2 del 6 al 8. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de ser adversario que se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Usted ve, y entonces va al versículo 9 y les dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Ahora, usted ve, usted es un testigo de lo que dice y de cómo vive. Usted que tiene que vivir una vida agradable al Señor para que lo que sus palabras dicen tenga la credibilidad con cómo vive su vida. Y cuando usted habla de Cristo que lo ha salvado y lo ha transformado, demostrando que su vida ha sido usada y ha sido transformada también. Ahora, regresando a Hechos 1 al 8, nosotros tenemos que recordar el contexto de estas palabras de Jesús a sus apóstoles, cómo tenían que ser efectivos en su testimonio acerca de Cristo y para que ellos pudieran entender exactamente lo que ellos tenían que entender, lo que tenían que hacer cuando Él estaba vivo.
para poder entender el mensaje que ellos tenían que conocer. Y usted ve, mira lo que dice, lo que ellos no saben todavía es el alcance de su misión. Qué tan grande se va a distribuir, qué tan lejos va a llegar su misión, es lo que ellos no saben. Usted sabe, siendo judíos, estos hombres obviamente pensaban que su mensaje de Cristo solamente les iba a llegar a sus compatriotas judíos y que en ese enfoque de Cristo en sus 3 años compartiendo con ellos, que no, ellos no compartieron con gentiles, pero solamente con la gente perdida de Israel. Y no nos sorprende que en ese momento ellos creerían que la única gente que sería restaurada sería la de Israel. Es porque ellos estaban esperando a su Mesías judío que completaría las escrituras que la gente judía creía. Pero usted ve, aquí el Señor lo hace abundantemente claro de que Él va a llegar hasta donde llegan los horizontes lejanos con su palabra, más allá de la gente judía. Y usted ve, Él va a llegar no solo en Judea, Samaria, pero hasta los lugares más remotos de la tierra. Y Él así va a dar testimonio en Jerusalén, Judea, Samaria y en toda la tierra. Y Él les dice que van a estar ahí, que ellos van a dar su testimonio en la tierra de Jerusalén. Y después ellos van a llegar tan lejos porque van a ir ellos más lejos de las fronteras de Israel, hasta las partes más separadas del Imperio Romano que estaba a 1400 millas de Jerusalén. Escuche, este mandamiento de Cristo a los apóstoles es exactamente lo que Él hizo. Es lo que nos dice en el libro de Hechos, que estos hombres judíos que habían crecido odiando y teniendo un muy poco contacto social con los samaritanos y con los gentiles, estos hombres dejaron sus casas y arriesgaron su propia vida para darles el testimonio a ellos. En hecho, un misionero, en un mandato de misioneros que vemos en el libro de Hechos que nos dice Lucas, dice lo siguiente. Nosotros vemos en el capítulo del 1 al 7, en el cual dice cómo se empieza a distribuir el evangelio. En el capítulo 8 leemos cómo va más allá de Jerusalén, entre Judea y Samaria. Y en el capítulo 9, Lucas nos dice cómo después de la conversión de Pablo, en el cual se hizo uno de los apóstoles más porque él se hace la persona que es el ejemplo de los gentiles, en el cual en el capítulo 10 nos dice cómo el evangelio fue introducido a los gentiles por medio de Pedro, que vino y dio su testimonio al centurión Cornelio y a su familia en Roma. Y nosotros vemos en el capítulo 13 y hasta el final, que es el capítulo 28, cómo Lucas nos habla de a las aventuras como misionero y qué tan lejos llegó Pablo en sus viajes. Y ahora, ¿cómo todo esto nos aplica a nosotros? Directamente aplica a nosotros porque Jesús nos ha dado el mandamiento de ser sus testigos. No era algo que simplemente aplicaba a los apóstoles de ese tiempo. Nos han dado la comisión por medio de Dios que nosotros tomemos la palabra de Él y que nosotros tengamos la convicción y seamos fieles compartiéndolo con otros. Y cuando nosotros tenemos que compartir la vida y quién es Jesús, nosotros tenemos que ser claros para poder expresarlo a otra gente en el mundo. Esta tiene que ser la luz que Él comparte. Usted ve, los apóstoles directamente fueron dichos por Jesús a dónde deberían de ir a testificar por su nombre. Pero lo que el Señor no nos ha dicho con palabras verbales directamente, lo que Él sí nos ha dicho a nosotros es de que nosotros, si no nos ha mandado como misioneros a un lugar lejano, Él sí nos ha dicho que Él quiere a cada uno de nosotros que podamos abrir nuestros corazones y estemos dispuestos a hacer lo que Él dice, incluso cuando es incómodo para nosotros. Nosotros tenemos que tener la habilidad de ser. Yo recuerdo cuando yo era joven y iba yo al seminario de Moody y yo era muy jovencito. Yo me acuerdo conversando con Michelle que si algún día había yo pensado ser un misionero y que parecía una plática bastante clara.
él estará hablando de ir a Sudáfrica algún tiempo como misionero. Yo tenía alguna gente que conocía ahí y yo recuerdo claramente perdiendo la paz sobre esta plática, arrodillándome ante los pies del Señor diciendo, Señor, si esto es lo que tú quieres, yo lo haría, y yo lo haría, si es lo que tú quieres en mi vida. Pero esa no fue la voluntad para mí del Señor en mi vida. Pero la pregunta es de que el Señor nosotros tenemos que hacer esa pregunta al Señor, Señor, si yo estoy dispuesta a servirte en cualquier capacidad que tú lo requieres, hasta ser una misionera, yo me pregunto, ¿usted está dispuesto a servir al Señor? ¿Está usted dispuesto a ir si le dice que vaya a dejar su casa, su país, todas sus comodidades? Esta no es una respuesta emocional. Esto, si el Señor ha puesto ese deseo en su corazón de ir a otra iglesia, si usted tiene el carácter correcto, el conocimiento correcto, aquí el apóstol está preguntando, como hay mucha gente, hay millones de gentes en el mundo que nunca han oído el nombre de Jesús. Y cristianos como nosotros debemos de ir a ellos. Escuche con atención. La gran importancia de esta orden es porque estas fueron las últimas palabras que el Señor le dio a sus apóstoles antes de regresar al paraíso. En los siguientes versos de Hechos, Él nos dice cómo después de haber darlos esta orden, Él se fue y regresó al Padre en el en una nube. Y fíjese, esto es importante y mire lo que dijo en el versículo 9 a 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este tiempo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo vieron irse. Y usted ve después de estas apariciones en un transcurso de 40 días, nos dice que él ya se iba, en ese momento ya él regresaba al paraíso con su Padre. Esto se llama la ascensión. Nosotros sabemos por el versículo 12 que esta partida se tomó lugar en lo que se conoce como el Monte de Olivos. Y esto pasó sin dar un detalle específico, de un modo muy supernatural. El Señor fue y por medio de algo como una nube divina, probablemente llena de gloria, se fue en ella y fue levantado en frente de sus apóstoles. Y fue llevado hasta que desapareció de la vista de ellos. Y ellos seguían mirando al cielo, buscando a dónde él se había ido. Y mientras ellos seguían mirando, nos dice Lucas que dos hombres vestidos de blanco, obviamente son ángeles, que vinieron al lado de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, esa es la región en la que ellos estaban y de la que venían. ¿Por qué están ustedes aquí mirando el cielo? Les preguntan, ¿y por qué? En el mismo modo en el que ustedes lo ven partir, del mismo modo algún día regresará Él desde el cielo. Usted ve, hablando de la ascensión de Cristo en este tiempo, hay muchas cosas que debemos entender claramente. Primero que nada, nos está diciendo que Jesús regresará del mismo modo en el que Él partió. Y lo que ellos simplemente están haciendo es afirmando la profecía en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesús. En Mateo 24:30, Jesús habló de su regreso diciendo, y van a venir las nubes y yo regresaré en gran gloria. Y de acuerdo a Zacarías 14:4 nos está diciendo como que los pies del Mesías estarán de pie en el monte de Olivo cuando Él regrese. Pero escuche con atención porque hay más, porque diciéndole a los apóstoles acerca del regreso de Cristo sería similar como su partida, los ángeles también le estaban diciendo a ellos de un modo muy convincente para que ellos se convencieran de obedecer al Señor y testificaran en su nombre. Ellos les estaban diciendo que ellos entendieran que Jesús iba a regresar algún día y que dejaran de estar viendo al cielo. Ustedes tienen que estar ocupados haciendo lo que el Señor les ha ordenado que hagan.
porque Él va a regresar y usted va a tener que darle algún día una respuesta de lo que hizo con su vida y por qué no lo obedeció. Es lo que le está diciendo. Escuche, esto es exactamente lo que necesitamos oír. El hecho de que Jesús está regresando debe de motivar a cada uno de nosotros a servirle y a testificar por Él, porque Él realmente va a venir algún día, porque Él va a regresar algún día y nosotros vamos a estar al lado de Él dándole una cuenta de nuestra vida. Y yo me pregunto, cualquier cristiano va a estar enfrente de Jesucristo y le va a dar respuesta de cómo vivió. Ahora yo le pregunto, ¿usted va a estar avergonzado por la falta de obediencia al testificar en su nombre? ¿O usted va a tener vergüenza por lo que hace, por lo que vive, por lo que dice? ¿O usted le va a decir, Señor, por tu gracia, yo traté de ser fiel, testificando en tu nombre? Yo sé que no era perfectamente obediente, pero realmente me esforcé en decirle a otros de quién eras tú. Nuestro Señor nos ha ordenado a ser testigos de su nombre, tanto en Jerusalén como más allá, y Él nos guía. Nosotros necesitamos ser obedientes y en seguirlo y obedecerlo. Nosotros tenemos que obedecerlo en lo que Él dice y y el modo en que nos habla en nuestra propia vida. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a ir a donde Él lo mande? ¿Usted está dispuesto a dejar su casa, su país, su familia, sus amigos y decirle, aquí estoy, Señor, llévame? ¿Usted está dispuesto a ir a otro lugar y dejar a su familia y sus amigos y llevar ese evangelio a esa parte tan distante del mundo? No le estoy diciendo que el Señor lo va a mandar, pero yo le digo, ¿usted estaría dispuesto a decir, aquí estoy, Señor? ¿Usted está dispuesto a dejarlo todo, su misma vida, si fuera posible, para ser un testigo por Jesús? Esta es la actitud que el Señor requiere de nosotros. Ahora, si usted tiene esa actitud, yo le quiero decir que si usted ha sentido eso en su corazón, hable con nuestro pastor de misiones, Jason Burns, y pídale consejo. Él le va a ayudar a entender lo que usted siente y sus oportunidades y cómo es su vida. Ahora, si usted no es cristiano, usted también algún día va a tener que estar enfrente de Jesucristo, pero no será para darle respuestas de su vida, pero más bien será para ser juzgado por sus pecados. Pero antes de que eso pase, Cristo nos habla que no, y nos dice que no es muy tarde, porque usted puede dejar ese momento y darle su vida al Señor en este momento, porque el Señor murió en la cruz por gente como nosotras y le pide a usted que venga, que confíe en Él, se arrepienta de sus pecados, que se someta su vida a Él. Padre, te queremos agradecer de que tú nos has llamado para no estar mirando al cielo, para no estar especulando en la profecía, pero para ser tus testigos. Tan fácil que es distraernos y persuadir otras cosas que no debemos estar persiguiendo. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en lo que es importante, a ser fieles por ti, acerca de ti, tanto al hablar y con nuestra misma vida. Perdón. Yo le pido que cualquier gente que tiene algún pecado, que tiene perdón, perdón, que nosotros nos hagas unos testigos efectivos en tu palabra. Ayúdanos a tener el valor de preguntarte qué quieres de nuestra vida y seguir hacer lo que tú nos ordenes. Ayúdanos que en nuestra vida no podamos hacer ningunas respuestas emocionales. Pero si nos has puesto un deseo fuerte en nuestro corazón, ayúdanos a ser líderes en esta iglesia, en el cual nosotros podemos entender claramente lo que está pasando por medio de tu vida. Ayúdanos, Señor, te pedimos que nosotros podamos ser una iglesia misionera y que aun cuando se acabe esta conferencia, nosotros sigamos recordando el amor y por la gente que está lejos de aquí y orar por ellos.